atacaron la inseguridad, que hace 6 años era una inseguridad terrible. Ibas al DF y te ibas cuidando hasta de tu sombra. ¿Sí? Hoy vienes a Durango y haces lo mismo. ¿Sí? Y en el DF te sientes psicológicamente más seguro hoy. No, estadísticamente así bueno, se llama. ¿Qué sucedió en el Distrito Federal? A pesar de que son gobiernos de izquierda, le metieron mucha inversión a la educación. Hoy hay universidades por todos lados, ¿sí? Hay becas para estudiantes por todos rumbos. Le metieron a atender a asistencia social, madres solteras, programas nuevos, pero lo importante es la generación de empleo a través de microcréditos, ¿sí? Y generación de empleos directos. 2, 3. Atacar la seguridad fuertemente. Y hoy el resultado es que tenemos un precandidato, un aspirante a la presidencia de la República con algo fuerte y sólido que presumir. Yo siento que si Felipe Calderón fuera inteligente, diría, oiga, vamos a fortalecer la obra pública. La obra pública en los estados representa muchas veces el 97% de los ingresos de los estados, de la actividad económica de las entidades, exceptuando Jalisco, Nuevo León, Estado de México, todas esas, pero en la mayoría del territorio nacional dependen más del 90% del presupuesto de obra pública. Por ejemplo, en ese sentido, entonces, en el sur se requieren empresas y en el norte carreteras. Y no es posible que cada año se estén inundando el sur del país, ¿verdad? Ese es un elemento. El segundo elemento es, yo diría, oye, pues está bien, le vas a resistir, pero le vas a aumentar de manera significativa la educación, que es fundamental. No se está haciendo, se está canalizando ciertamente lo que tú dijiste a los extras naturales, una política equivocada, porque lo que debes de hacer es acciones preventivas. Tenemos experiencias de ya 18 años. Infraestructura, lo que dice Héctor. Sí. Cada año nos pasa lo mismo para evitar los desastres en Chiapas, en Tabasco. ¿Sí? Entonces, no es para desastres, oye maestro, no, es para la acción de prevención, infraestructura, grandes presas, creo que desde Lázaro Cárdenas no se hacen presas. Y seguridad pública. Yo siento que Jorge trae esa visión de la izquierda. Puso una personaje interesante en educación, como es Jorge Herrera Delgado, que era del grupo contrario, que compitió contra él y tuvo una pasividad significativa en la campaña, no se movió, pero en cambio va por un personaje de calidad que es Jorge Herrera Delgado en educación. Mantiene a Francisco Gutiérrez a pesar de los panchos que sigue siendo el dirigente estatal del PAN. Hermano, ¿sí? El hermano incómodo. Para seguir apuntalando la gestión del recurso en inversión privada. Y luego la seguridad pública. Fíjate, hay un tema, perdón, Víctor. Sí. Estoy platicando con Carlos Matú. Efectivamente, lo decía Héctor, él tiene experiencia quizás a nivel micro como ganadero, como productor, pero sí conoce las bases fundamentales. Hablemos de recordar que Durango es eminentemente ganadero, forestal, agrícola, etcétera. Entonces, una persona hablando de una buena política al campo disminuye los índices de seguridad, es indiscutible, ¿no? Platicando con él, además viene muy bien acompañado. Trae una visión, buenos subsecretarios. Sí, trae una visión de reestructuración muy interesante, de poner orden en una secretaría. Bueno, pues ahí decía que parecía más un mercado, yo nunca fui vendiendo chicles y todo, y crean que por traer las botas llenas de lodo, pues ya eran buenos funcionarios del campo, ¿no? Entonces trae una buena visión de productividad, de eficiencia, de eficacia, de reordenación, que a grosso modo lo platicó en esos 8 días, un buen diagnóstico de cómo está la Secretaría para hacer. Entonces yo creo que si van con esa dinámica de la reestructuración también educativa, de una buena eficiencia, creo que va a haber buenos resultados. Tiene que haber buenos poco tiempo. Y trae buenos subsecretarios también ahí. Sí. Bueno, yo invitaba más a Carlos Matú. Sí, en economía. En economía. No, lo que pasa es que vendiendo balatas y no poniéndose a las vacas ahora, las balatas. No, lo que pasa es que el antecedente ese no lo se conoce, de que es un pequeño productor, pero de hace 15, 20 años. Ahora, desarrollo económico trae una estructura ya de tiempo atrás. Está por ejemplo Esteban Rosas Palacios, que tiene ya 12 años. Ya. Tiene mucha experiencia en la promoción externa. O sea, trae una estructura de soporte. Sí. Hay una persona que me decían se va a incorporar, que conoce todo el manejo de programas federales con mucha eficiencia. Hablo en el desarrollo de campo, porque hay otro problema. Mira, el recurso de por sí, las famosas
normas de operación o reglas de operación del gobierno federal es una burocracia intensísima, es un buen pretexto para no bajar recursos. Es intencionado. Sí, es un buen pretexto son las bolsas para que Hacienda no baje, y luego hay subejercicios. Ahorita todavía hay recursos del 2009 que no se aplican. Sí. Y estamos a final. Y luego lo quieren aplicar en 2 meses. Entonces vienen obras de mala calidad, vienen una precipitación en el ejercicio y viene una serie de errores. Entonces, las reglas de operación siguen siendo muy burocráticas, pero hay un problema adicional. Los municipios, salvo Durango, Gómez y Lerdo, no tienen infraestructura para llenar los expedientes técnicos. Para bajar recursos. Y no pueden bajar recursos, no saben cómo llenar expedientes técnicos y entra una burocracia y no saben cómo bajar recursos. Entonces yo creo que esto deben de meter mucha capacitación, apoyo a los municipios y de ser más eficiente en bajar. Ahí es donde yo creo que toma sentido la llegada de Hugo Rosales Vadillo. Necesitamos un gobernador allá en el Distrito Federal con un staff de asesores disputando los recursos, los escasos recursos que va a haber, sí, para continuar con la infraestructura productiva que se llama, ¿no? Sí, debe haber. Yo digo que... Y aquí tiene que dejar un secretario que meta disciplina, que ponga a trabajar. Pues bueno, por eso digo que yo creo que el presupuesto de Durango, que la lucha es en México, ahí es donde debe estar el gobernador, cuando menos en estos... Es que las condiciones macroeconómicas del país no son de ninguna manera las del año pasado, o sea, debe de haber presupuesto. Ahí el PRI lo mete como carta que la amenaza, porque es amenaza, no se va a bajar el IVA, pero es una carta que va a jugar el PRI para decir, bueno, no bajamos el IVA, pero a los gobernadores del PRI se les da lo que están pidiendo. O sea, pero también viene parte de la negociación. Viene la respuesta. Hoy, bueno, lo decía ayer, hoy se publica, el presidente señala, insistir con esta cuestión del IVA es afectar las prioridades del país. Si se le pega el presupuesto al ingreso que puede tener las finanzas públicas del país con la cuestión del IVA, que es uno de los principales ingresos, ya está poniendo el candado, entonces me van a obligar a que también le tenga que bajar a los gobernadores, a que le tenga que bajar la seguridad, a que le tenga que bajar a el DF también jala la pero es como amenaza también. Pero nos han hecho creer que es la misma cobija, Quiero decirte que el presupuesto que baja a los estados es el 7% del presupuesto total, el 93% se queda a la federación para su administración. Sí. O sea, pues es una cobija del 7%. Oye, y si están estirándole todos, pues entonces auméntalo al 15%. Sí, no, lo que pasa es que la propuesta del PRI, aparte de reducir un punto, le dice, sí, baja un punto, pero amplía tu base fiscal. Es decir, sé más eficiente en el cobro de elevación fiscal y cóbrale a los que no pagan, que es un problema histórico en México. Bueno, así que estamos cautivos con la Hacienda y los mismos de siempre. Y tú ves gente en el comercio informal y todo, que ganan doble o triple sin dar absolutamente ningún tributo. Y sí le faltó más agresividad al gobierno federal al presentar su proyecto de presupuesto, porque pudo haber hecho, por ejemplo, trabajar sobre el IEPS, el Impuesto Estatal sobre Producción y Servicios, alimentos chatarra y refrescos, pero ahí no le entra, es un tema que no le entra. Ahí se puede aumentar la recaudación, sí interesa que aumente la recaudación, porque sí son más recursos para los estados. Ahora, el PRI también está trabajando en la calidad del gasto. Bueno, tanto el PRI como el PRD hace su parte en lo que corresponde al Distrito Federal, y el PRI también lo está haciendo. Y bueno, y la parte de las prioridades, yo creo que ya llevamos, yo me recuerdo ya desde el gobierno de Zedillo, inundaciones en Chiapas, en todo el sureste, y no se ha visto, incluso pues, las gravísimas inundaciones en Tabasco, y que también amenazan con repetirse, y no se ha visto que se haga ninguna obra importante de infraestructura hidráulica en el sur del país, ¿verdad? Entonces, quizá ahí sí en las prioridades de gasto es importante trabajar por el lado de los ingresos, pues mantenerlos o acrecentarlos, pero para que haya más inversión pública en los estados. Decía un analista internacional que sigue siendo en México un problema que los gobiernos trabajan para 3 años o para 6, que dura su mandato, y no con programas a gran visión, hablando de obras importantes de infraestructura, que ellos no lo van a inaugurar ni las van a ver, pero dan el cimiento. No, todavía no existe realmente en el político mexicano la percepción de que independientemente quien la inaugure,
tiene que haber una perspectiva de desarrollo a largo plazo. Entonces se quieren hacer obras inmediatas de relumbrón en lo que cubre 3 a 6 años. Sí. Lo siguen mencionando, ¿no? Pero al menos en Durango sí lo hemos visto, ¿eh? En Durango los últimos 18 años hemos visto, incluso a lo mejor más, con Ramírez Gamero se gestionó con Carlos Salinas de Gortari la supercarretera Durango-Torreón. Sí. Bueno, y la dejó empezada. Y luego de Gómez Palacio a Zabalza. Y la terminó Silerio. Silerio de Gómez Palacio a... Silerio inició otro tipo de obras importantes de infraestructura carretera que siguió Guerrero Mier. Guerrero Mier inició la carretera toda desordenada, pero inició Durango-Mazatlán sin proyecto y sin nada. Y lo continuó, bueno, está por terminar. Y la de Fresnillo, pero fíjate que sí ha habido cantidad pero yo creo que desde Páez Urquidi, que realmente, bueno, pues él era ingeniero, no era político, creó un verdadero plan de desarrollo y bueno, pues está el aeropuerto, está la ciudad industrial. Lo que pasa es que no nacíamos. Que era un estudio de preinversión. Bueno, o sea, no, era un estudio de preinversión que ahí está. Unos estudios de preinversión que había con Páez Urquidi, que algunas veces tenía una idea clara mucho a largo plazo, largo plazo, ¿no? Y poca sensibilidad política, no hablaba muy seco y bueno, pues le costó ahí problemas. No lo entendieron, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es lo que se debe de ver con esa visión. Y yo creo que en ese sentido, Jorge, el gobernador, pues Herrera Caldera, sí trae esa visión. Siempre se dio una visión trianual, vamos, desde que Jorge... Sí, trae la visión de proyectos a largo plazo. No, tan así que en 3 años desarrolló varios instrumentos, ¿no? La planta de energía, las plantas tratadoras, agua futura, sí, el puerto seco que todavía no se concreta, pero yo creo que sí va a ser una realidad en este sexenio. O sea, varios elementos que te dan competitividad a nivel ciudad, por ejemplo, y a nivel estado. Y que lo importante era comenzarlos, porque pueden estar muy bonitos en el proyecto, en el papel, pero ¿quién le entra? Empiezas una primera etapa, inauguran la barda, por ejemplo, la de afuera, que sea. O pones la piedra y ahí se queda. Pones la primera piedra y ya. Pero qué bueno, porque de eso permite que el que viene más tarde. El asegurar la reserva territorial ya es un avance, ¿verdad? Sí, y el hecho de que se haya incorporado el presupuesto, de que esa partida se incorpore al presupuesto, ya se sabe que para la siguiente administración va a ser muy difícil borrarla. Ya queda ahí una Pero con la reducción del 50%, todos esos pueden quedar en stand-by de manera indefinida. Ese es el gran reto y la presión que debe tener. Pues yo creo que esa es una conclusión. En cuanto al presupuesto, esperemos que nos vaya muy bien, que le vaya bien al gobernador en este cabildeo. Es que hay cartas muy fuertes del lado del PRI para negociar un buen presupuesto. Pues sí, lo que pasa es que son muchos gobiernos, muchos estados. Todos tienen necesidad. Todos tienen recursos, todos justifican, pero esperemos que le vaya bien a Durango, ¿no? Y los que han tenido dificultades climáticas, eso tienen muy buen pretexto para que se les... No, son los que tienen prioridad, por ejemplo. Pues bueno, pues agradecemos nuevamente la presencia de todos ustedes, Víctor, Héctor, Mariano, gracias, Jorge. Y esperemos que la próxima semana nos acompañen en otro programa de Página de Análisis, recordándoles que este programa se repite a partir de mañana para la gente que quisiera volver a vernos, y nos hablaron mucho de Los Ángeles, que van a estar muy pendientes de este tipo de programas, pues qué bueno, ¿no? Para que se den más o menos cuenta de un panorama de lo que sucede en Durango en la semana que termina. Entonces, muchas gracias y esperemos que nos acompañen el próximo sábado. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.